Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con nuestros estudios de la palabra de Dios. En esta ocasión estamos haciendo un nuevo video, aún no lo hemos añadido a ninguna serie en particular, pero bueno, ya le buscaremos un espacio dentro de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión queremos meditar en el texto de Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3:16, donde dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es un texto que particularmente me parece mm, muy apropiado para nuestro tiempo actual. En realidad, desde que el apóstol Pablo lo dijo allá a los colosenses, es un texto apropiado para la iglesia y para la cristiandad. Pero ciertamente estamos viviendo tiempos muy peligrosos, como mismo Pablo le decía a Timoteo en una de sus cartas, ya al final, casi llegando ya cerca del final del Nuevo Testamento, y vendrían tiempos peligrosos donde las personas no amarían la sana doctrina, sino que se irían detrás de las fábulas. Y hoy ciertamente hay dentro de lo que es la religión cristiana en general, hay muchos movimientos y muchos grupos llamándose cristianos, muchos grupos con el nombre de cristianos, pero que tristemente no profesan la verdad de Cristo. Así que este texto para este tiempo presente, pues adquiere una, digamos, relevancia algo importante, ¿no? Ya que nos exhorta a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, o sea, en los creyentes, en la iglesia, exhortándoos y enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que vamos a ver básicamente, digamos, como una especie de título, ¿no? Para nuestra meditación, es la centralidad de las escrituras en la vida de la iglesia de acuerdo con la fe reformada. ¿Y por qué de acuerdo con la fe reformada? Pues porque de entre todas las opciones y variantes que se presentan hoy, lamentablemente, muchas de esas opciones para acercarse al cristianismo o a la fe cristiana, pues no tienen una, digamos, la sana doctrina en su mejor expresión. Ahora, la fe reformada, por ser una fe centralizada en las escrituras, que tiene a la escritura como centro de su teología y a la teología propia como centro de la interpretación de las escrituras, pues definitivamente es la mejor opción para comprender la verdad de la palabra de Dios, y pues vivir de acuerdo a esa palabra. Entonces, el tema viene siendo más bien por aquí, la centralidad de las escrituras en la vida de la iglesia de acuerdo con la fe reformada. La interpretación y aplicación de Colosenses 3:16 dentro de la teología reformada se centra en varios puntos claves que reflejan la centralidad de la escritura, eh, además, o junto con la centralidad de la escritura, pues también tenemos el tema de la adoración auténtica y la vida comunitaria de la iglesia. En fin, estos son tres puntos que digamos que están abordados dentro de este pasaje de Colosenses 3:16, la centralidad de las escrituras, la adoración auténtica y la vida comunitaria en la iglesia. Ahora, la centralidad de la palabra de Cristo. La teología reformada pone un fuerte énfasis en la autoridad y centralidad de la escritura en la vida cristiana. El término la palabra de Cristo hace referencia a toda la revelación de Dios en las escrituras,
con un énfasis particular en el Evangelio y las enseñanzas de Jesús. Bien, entendamos que las enseñanzas de Jesús fueron también, digamos que, completadas con la revelación que el Espíritu de Dios le dio a los apóstoles después de la partida de Cristo. O sea, Cristo resucita, regresa al cielo, pero antes de regresar, Jesús le dice a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, que les enviaría al Paracletos, al Consolador, al Espíritu Santo. Él seguiría enseñándoles todas las cosas que aún Cristo dijo que él tenía muchas cosas que enseñarles, pero que bueno, ya había llegado su momento, su hora había culminado, y enviaría al Espíritu para que el Espíritu les enseñara, les diera a conocer allí todas las demás cosas que aún faltaban a esa revelación, eh, para la culminación, ¿no? Ya de lo que sería el canon del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y así pues, pero bueno, sigue siendo las palabras o las enseñanzas de Cristo. El hecho de que los apóstoles hayan dado, ¿no?, el resto de las enseñanzas que vinieron a ellos por medio del Espíritu Santo, no significa que no sean enseñanzas de Cristo, porque son las enseñanzas de Cristo dadas a través del Espíritu a los apóstoles que tenían este ministerio fundacional original para que el cristianismo pues apareciera en el mundo en ese momento. La Reforma Protestante subrayó que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad para la vida del creyente, por lo tanto, y bueno, para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. Por lo tanto, el pasaje se entiende como un mandato para que los creyentes permitan, o para que los creyentes realmente se sometan a la palabra de Cristo y que esta palabra habite abundantemente en ellos. Es decir, no debemos conformarnos con un poquito de las enseñanzas del Señor, o con las enseñanzas de la revelación de la palabra de Dios. Debemos llenarnos de esa enseñanza, debemos consumir abundantemente esas enseñanzas, o sea, la lectura, el estudio, la meditación en la palabra de Dios como algo diario, pues debe ser una forma habitual, ¿no?, de vida de los creyentes. Eso implica un estudio constante de las escrituras, su meditación y por supuesto su aplicación y obediencia. Seguimos. En segundo lugar, la enseñanza y la exhortación mutua. La teología reformada destaca la importancia de la comunidad de la iglesia, o sea, de la iglesia como cuerpo de Cristo, de la iglesia como congregación. El mandato de enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Ahí podemos ver, se puede apreciar el conjunto, o sea, el grupo de creyentes reunidos con propósito. El mandato de enseñándoos y exhortándoos unos a otros refleja el principio de que los creyentes deben instruirse mutuamente en la doctrina y en la ética cristiana. Esto se lleva a cabo tanto de una manera formal como también informalmente en el contexto del culto y en la vida cotidiana, diaria de los creyentes. En la Reforma, en este movimiento que surgió en el siglo XVI, la Reforma Protestante, en la teología que se expresó a través de este movimiento, pues se hace énfasis en la enseñanza mutua. También es un llamado a la predicación fiel de la palabra de Dios como el medio principal por el cual la iglesia es edificada y capacitada. La predicación fiel de la palabra de Dios. Ahora, la sabiduría y la gracia en el ministerio cristiano. La sabiduría que se menciona aquí en este pasaje de Colosenses 3:16, pues se refiere a la comprensión profunda de la voluntad de Dios que debe ser aplicada con humildad y con discernimiento. La teología reformada enseña que la verdadera sabiduría proviene de las escrituras y es recibida a través de la iluminación del Espíritu Santo. En este contexto, los creyentes no solo deben conocer
la palabra, o sea, que la palabra habite en abundancia en ellos, no solo deben conocer la palabra, sino vivir de acuerdo con ella, actuando con una sabiduría que es práctica y piadosa a la vez. Además, la exhortación debe ser hecha con gracia, lo que implica que las interacciones dentro de la comunidad cristiana deben estar impregnadas de amor, de paciencia, de misericordia, o sea, que el fruto del Espíritu pues debe estar presente en esas interacciones constantes, continuas, y por supuesto que también en la disciplina, porque una de las marcas que demuestra que una iglesia es una verdadera iglesia es que también se aplica la disciplina cristiana. Otro aspecto es la importancia de la adoración congregacional, la importancia de la adoración congregacional. El pasaje también habla de la adoración a Dios a través o por el empleo también de la música. Según la teología reformada, la adoración debe ser centrada en Dios y en su palabra, y la música es un medio válido para expresar la gratitud y la alabanza a Dios. Los salmos, los himnos y los cánticos espirituales deben ser entendidos en este contexto como expresiones de adoración que son teológicamente ricas y centradas en Cristo. En la tradición reformada se da un lugar especial a la música que es fiel a las escrituras y las canciones y himnos que deben ser doctrinalmente correctos, evitando la frivolidad y la superficialidad. Esto es otro detalle que también afecta bastante a la cristiandad moderna. Hoy por hoy, y particularmente he sido testigo de esta situación en que mucho de la música que se emplea para la adoración es muchas veces una música trivial, una música con un mensaje o con una letra, con un contenido escritural que no es conforme a las escrituras en parte, y que en parte es como que también, por ejemplo, muchas veces se usa una especie de música como que romántica, que no tiene ningún sujeto definido y que lo mismo sirve para aplicárselo a Cristo como para aplicárselo al cónyuge de uno. O sea, si una persona que está casada, pues podría aplicar esa canción, lo mismo en un acto de adoración a Cristo, pero podría cantársela a su esposa o a su esposo indefinidamente, indistintamente. Hoy por hoy en las iglesias está pasando esto, que se usa música que no tiene contenido escritural bíblico, que no tiene un contenido teológico y doctrinal correcto, y que muchas veces es superficial y frívolo. Entonces, pues eso es un problema. Realmente no debemos adorar a Dios de esa manera. Además, la Reforma Protestante promovió el uso de los salmos en la adoración pública. A menudo en la teología reformada se hace énfasis en la importancia de cantar los salmos, aunque también se valoran himnos que son fieles a la enseñanza bíblica. No estamos en contra del uso de cierta variedad musical, como dice el texto, salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, por ejemplo, los exponentes de la salmodia exclusiva están en contra de que haya variedad musical. Nosotros no estamos en contra del uso de cierta variedad musical como lo hacen los exponentes de la salmodia exclusiva, o sea, un grupo de creyentes que solamente cantan los salmos, no cantan nada más. Bien, a ver, aclaramos que no es que estemos en contra de que hayan grupos que solo quieran cantar los salmos. Algo, digamos, que tiene a su favor, un argumento a su favor, es que si usted canta los salmos bíblicos, pues usted puede estar seguro de que está cantando conforme a las escrituras. Definitivamente no hay manera de salirse del marco bíblico si usted solo canta los salmos. Ahora, nosotros en general no estamos en contra del empleo de una variedad dentro de la alabanza, dentro de la adoración por el empleo de la música. O sea, podemos emplear, aparte de los salmos, pues otras variantes. Pero debemos aclarar que esa variedad, digamos, permisiva, no significa el empleo de géneros, o sea, estamos hablando de géneros musicales,
que son más claramente de uso mundanal, como el rock, el rap, el reggaetón, la salsa, otros, etcétera, que definitivamente no están diseñados, no fueron creados con el propósito de adorar. Definitivamente hoy por hoy ese es otro problema que también está afectando la adoración. Hoy se usa cualquier tipo de género y al cual se le llama cristiano solo porque tiene un contenido digamos, escritural en su letra, en el contenido de su mensaje, tiene palabras como Cristo, Dios, y ya se considera cristiano, reggaetón cristiano, salsa cristiana, rap o rock cristiano, en fin, pero eso verdaderamente no es apropiado, los cuales pues consideramos que no son apropiados para la meditación de Dios, la contemplación de Dios en el culto a través de la doctrina expresada en esos cánticos, porque esos cánticos tienen que expresar la doctrina bíblica, tienen que expresar la teología bíblica y usted tiene que contemplar a Dios a través también de esta meditación, porque esa alabanza pues no está exenta de guiarlo usted a la meditación, a la contemplación de Dios. Por lo tanto, hay música que no es apropiada para ese fin. Entonces, no estamos en contra del uso de cierta variedad musical, pero aclaramos que esa variedad permisiva no significa el empleo de géneros que no son apropiados, o sea, que son claramente de uso mundanal. Entonces, seguimos. Y otro aspecto es la edificación de la iglesia y la vida comunitaria. La edificación de la iglesia y la vida comunitaria. La adoración y la enseñanza no son prácticas individuales aisladas, sino que tienen un propósito comunitario. O sea, recordamos que somos parte del cuerpo de Cristo, no somos creyentes aislados. En el contexto de la iglesia, la exhortación mutua y el aprendizaje de la palabra de Cristo se llevan a cabo en una comunidad de fe, lo que refuerza la importancia de la vida eclesiástica. Los creyentes no solo deben aprender de la escritura por sí mismos, o sea, de manera individual. Usted no está reunido con la iglesia todo el tiempo, todos los días. Usted también tiene una vida propia y usted también tiene tiempos a solas, en fin, y en esos tiempos pues usted también debe aprovechar el tiempo, optimizar el tiempo para que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, de modo que usted aprende también la palabra por el uso disciplinado, obediente de estudiar la escritura usted mismo en su tiempo personal, pero estamos llamados también a convivir como congregación, a estar juntos, a aprender juntos, a exhortarnos juntos, a edificarnos juntos. Entonces la iglesia, el contexto de la congregación es importante y en este contexto pues este pasaje está dedicado, está dirigido a una comunidad de fe, que es la comunidad de Colosas, en este caso, que es la carta que Pablo está escribiendo, de donde estamos leyendo nuestro texto básico, Colosenses 3:16. Entonces, la adoración, la enseñanza no son prácticas individuales y aisladas. En el contexto de la iglesia, la exhortación mutua y el aprendizaje de la palabra de Cristo se llevan a cabo en una comunidad de fe, lo que refuerza la importancia de la vida eclesiástica. Los creyentes no solo deben aprender de las escrituras por sí mismos, sino que también deben compartirla y vivirla juntos. Este principio está en línea con el énfasis reformado, con el énfasis de la teología reformada en la vida eclesial, como cuerpo de Cristo, donde todos los miembros tienen un papel vital en el crecimiento espiritual mutuo. Todos los miembros tienen un aporte que darle a este cuerpo, a esta congregación. Entonces, como aplicación práctica, pudiéramos decir que de acuerdo con la teología reformada, aplicando la teología reformada a este pasaje de Colosenses 3:16, este texto debe llevar a los cristianos a, en primer lugar, estudiar y meditar profundamente en la palabra de Dios, permitiendo que las enseñanzas de Cristo
sean abundantes y transformadoras en sus vidas. En segundo lugar, deben participar activamente de la vida comunitaria de la iglesia, donde se enseñan, se exhortan, se animan, se disciplinan unos a otros en la fe. En tercer lugar, deben cantar con entendimiento. Deben cantar con entendimiento. Hoy por hoy también hay otra modalidad que es el uso, más bien en los grupos carismáticos, pentecostales, en fin, el uso de las llamadas lenguas para hablar jerigonzas sin sentido, que no exhortan a nadie, que no dicen nada, que no tienen ningún mensaje verdadero, que no son ninguna revelación de Dios para nada, pero eso existe hoy también. Y la Biblia lo que nos enseña es que debemos cantar y aprender y todo lo que se hace como vida congregacional con entendimiento, usando la música apropiada para adorar a Dios de manera que sea fiel a las escrituras y que exprese verdaderamente la teología cristiana. Y en cuarto y último lugar, vivir una vida de sabiduría cristiana aplicando los principios bíblicos en todas las áreas de la vida cotidiana, tanto en la iglesia como en la vida personal. Sabiduría, ética cristiana son principios que debemos aplicar todos los días de la vida, porque todos los días estamos expuestos a situaciones, ya sea pruebas, ya sean tentaciones, ya sean decisiones que hay que tomar, y la sabiduría y la ética cristiana deben ser nuestra modalidad, nuestra forma de conducirnos, en fin. Recuerde que usted es llamado a ser sal, es llamado a ser luz de este mundo. Por lo tanto, no se trata solo de aprender Biblia, de tener conocimiento, lo cual es necesario, es importante. Hay un llamado a que eso ocurra. Usted debe aprender, debe conocer, debe crecer en el conocimiento de Dios, pero debe vivir en ese conocimiento. En resumen, el pasaje de Colosenses 3:16, a la luz de la teología reformada y, por supuesto, de la teología bíblica, resalta la importancia de la palabra de Cristo, la centralidad de esa palabra, la enseñanza mutua, la sabiduría cristiana y la adoración congregacional centrada en la palabra de Dios. Recordamos que para los reformadores del siglo XVI, la sola escritura era un pilar fundamental de su pensamiento. Es un llamado a la vida cristiana integrada, donde la doctrina y la práctica van de la mano en una comunidad de fe que busca glorificar a Dios. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo audio o en un próximo video. Bendiciones.